¿Cómo están, mis queridos hermanos? Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Es grato poder estar una vez más con ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras están llenas, hermanos, de diferentes temas, diferentes asuntos, diferentes verdades, donde nuestro Dios ha comunicado su palabra para que así, especialmente la joya de la creación que es el hombre y la mujer, puedan así recibir los consejos asertivos del Todopoderoso Señor y de esa forma puedan relacionarse correctamente con su entorno y también para con Él. Hoy el pasaje que vamos a tocar o comentar o enseñarles está ahí en 1 Corintios capítulo 16, los versos 8 al 12. Y esto dicen así: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que tenga o venga a mí, porque le espero como a los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. El tema que vamos a hablar ahora tiene que ver con las tensiones del servicio a Dios. Las tensiones del servicio a Dios. En las Sagradas Escrituras, el tema general es el plan de redención del hombre a través de una iniciativa de Dios, porque el hombre desobedeció al Señor, se ha rebelado y sigue dándole la espalda a Dios. Sin embargo, el Señor le sigue amando y le sigue buscando para poder salvarlo. Los evangelios sinópticos hablan sobre la expresión el reino de Dios se ha acercado, y todos somos invitados a participar de este reino a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y las epístolas, o sea, las epístolas paulinas, las juaninas y también las petrinas, nos hablan de lo que vendría a ser la iglesia del Señor. Todas estas expresiones, de una u otra manera, lo que pretenden es que Dios ama tanto al mundo o a las personas del mundo, donde Él quiere limpiarles, ayudarles, guiarles, perdonarles y así de esta forma evitar el juicio eterno, donde las personas que no se han arrepentido ni quieren arrepentirse ni volverse al Señor quedarán desprovistos del Todopoderoso por toda la eternidad. Entonces, en este pasaje de 1 Corintios capítulo 16, 8 al 12, se habla de estas tensiones que existen en el reino del Señor. Y el apóstol Pablo, como uno opositor anteriormente, cuando no conocía a Jesús y camino a Damasco tuvo un encuentro personal con Dios, Dios le llamó al ministerio, le llamó a trabajar por el reino de Dios, le llamó a formar parte de su iglesia y así colaborar en la extensión del reino de Dios en lo que se conoce en la primera geografía de Jerusalén y luego los viajes misioneros que son toda la zona de Europa. Entonces, hoy día en el ministerio existen muchas tensiones, muchos conflictos a veces que se dan, pero a pesar de todas esas tensiones o ambivalencia humana, Dios es el que sigue adelante, el que preside su obra, el que mueve las intenciones, los propósitos, los planes del Señor, para dónde apuntar específicamente, que lo más importante es las personas. Ahora, en este pasaje hay tres verdades que vamos a considerar acerca de las tensiones que se dan en el ministerio. La primera de ellas es la voluntad de Dios. Ahí en el versículo 7, el apóstol Pablo escribe, dice, porque no quiero verles ahora de paso, dice, pues espero estar con ustedes algún tiempo. Esta expresión, la palabra tiempo, tiene que ver con el tiempo cronológico, tiene que ver con el plan de Dios, el cómo el plan del Señor está. De una forma tiene un inicio, como también tiene un término. Y ahí es cuando se ejecuta, se cumple
y se produce la voluntad del Señor. Y es Dios quien de una u otra forma ha intervenido en las cosas terrenales con el propósito de salvar a las personas. Y en 2 de Corintios, voy a leer ese pasaje, capítulo 10, 2 de Corintios 10:13, hay una expresión muy interesante que es buena leerlo y considerarlo. Dice: pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Pablo aquí está diciendo que la palabra regla era la forma y la manera de medir las cosas en ese tiempo. Pero aquí la está aplicando en el sentido de cómo el Espíritu Santo guió a Pablo geográficamente para llegar a esa ciudad de Corinto. Entonces, el Señor Jesucristo, ahí en Juan 16:13, le dice que es el Espíritu Santo que va a guiar a los ministros, a la iglesia, cuáles son las comunidades o etnias que necesitan el Evangelio en forma urgente, en forma inmediata. Y en este sentido, es el apóstol Pablo que habla acerca de esto. Por otro lado, tenemos que entender que la voluntad del Señor es que nadie se pierda, sino que todos se vuelvan al Señor. Eso está allí en 2 de Pedro 3:9. Fíjense, la voluntad del Señor es que nadie se pierda. Entonces, nosotros hoy día tenemos que pensar en esto, de cómo podemos llevar a la práctica, cómo podemos implementar técnicas, maneras y formas para que el Evangelio corra hacia quienes aún no han conocido al Señor. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Ahora, si nuestra voluntad humana está yendo en otra dirección, queremos decir que eso no está bien, porque si nos alineamos con Dios, es que tenemos que trabajar juntos para que nadie se pierda y evangelizarles, predicarles la palabra del Señor a las personas, de modo que ellos puedan oír y así creer en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, están las puertas de Dios. Esta expresión, puertas de Dios, tiene que ver con que es el Señor quien abre las puertas. Ahí en el versículo 9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Indudablemente, hermanos, de que Dios va guiando a su iglesia. El Espíritu Santo va guiando a la iglesia espiritualmente, geográficamente, y Él es el que la capacita para ir en uno y en otro lugar. Pero Pablo dice que es Dios quien le abrió la puerta. Esta palabra, puerta grande, es la palabra griega megalé. De ahí viene la palabra mega, grande, una puerta amplia, por el propósito de evangelizar, en este caso, la comunidad de Corinto. Y también dice que es una puerta eficaz, y la palabra griega eficaz es energés, y se traduce como algo poderoso, algo expedito, dando una señal clara de que es el Señor que abre puertas, y cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Hay muchos pasajes en las Escrituras donde el Señor toma la iniciativa a pesar de los imperios, a pesar de la situación económica, la situación política, la situación geográfica, o todos aquellos elementos de la ciencia humana que usted pudiera considerar. Dios puede abrir puertas. ¿Para qué? Para alcanzar, para evangelizar, para que la gente se reconcilie con el Señor. Y en tercer lugar está la obra de Dios. En el versículo 10 dice que Timoteo es la persona que realiza o trabaja en la obra del Señor igual como lo hace Pablo. Qué interesante, hermanos, es como así el Señor Jesucristo, como el Maestro, formó a 12 personas para que llevara la redención, el mensaje, el plan de salvación a toda la comunidad de Jerusalén, y después ellos, llenos del Espíritu Santo, fueron a Antioquía y así sucesivamente. Y ahora, como el apóstol Pablo está formando a Timoteo, también se menciona aquí a un hermano llamado Apolos, Tito, y otros más que Pablo mencionará después, como él siempre pensando en que la obra del Señor tiende a llegar, a avanzar, para que la gente conozca realmente al Señor. Entonces, cuando hablamos de este ministerio de salvación, el propósito de Dios es que la gente conozca a Jesucristo. Este conocer tiene que ver con venir al Señor Jesucristo, arrepentirse de nuestros malos caminos y reconocerle que Él es el único Salvador que murió en la cruz del Calvario y que resucitó para nuestra redención. Entonces, hoy día
Usted necesita de Jesús. Yo necesito de Jesús. Todos necesitamos al Señor. Porque fue Él el que murió por nosotros y resucitó para nuestra redención. Vamos a orar. Padre bueno, queremos honrarte a ti, sabiendo que solo tú has enviado a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados y que solo Jesús es la única persona que murió por nosotros, que dio su vida por nosotros, y tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que toda la gente se vuelva a ti y te reconozca como el único Señor y el único Salvador. Bendícenos, Señor amado, y haz tu obra en nosotros como solo tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, amén.